Amén. Vamos a estar leyendo en Juan, capítulo 20. Gloria al que vive Jesús. Amén. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie, amén, para leer la palabra del Señor. Y dice la palabra escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Gloria a Dios. Y ella, volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Gloria a Dios. Padre, en nombre de Jesús, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, no te pido que me quites, sino que me uses para tu gloria, para tu honra, Jesús. Que seas tú poniendo las palabras en mis labios para ser predicada en este día, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé tú tocando los corazones, sé tú, Padre Santo, cultivando esta palabra, esta semilla en los corazones, Padre, para que así, Padre Santo, florezca de manera especial, Padre, así como el jardinero, Señor, así como el hortelano, Padre, glorifícate para la gloria tuya. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, así lo creamos, así lo creemos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Amén. Y el tema de hoy, es el jardinero. Amén. Es algo en la cual puede ser un poco contradictorio, porque estamos en Navidad, algo que la gente quiere escuchar de lo que es el nacimiento de Jesús. Pero el Señor hoy nos lleva a lo que fue después de su muerte. Y es algo que cuando estaba predicando el pastor Pedro la semana pasada, y el Señor enfoca esa palabra en mí, espérate, y no fue el jardinero, fue el hortelano. Sí, hay que... La palabra dice que hay que escudriñar toda palabra. Y busqué. Y tiene una similitud del jardinero y el hortelano. Muchas veces le dicen que es lo mismo. Pero aquí vamos a estar hablando de eso. ¿Y por qué vamos a estar hablando de eso? Porque es lo que nos lleva al nacimiento de Jesús. Así es. Y aquí vamos a hablar lo que es desde el final, que es el nuevo principio. Wow. Pero el nuevo principio te lleva al principio. ¿Qué sucede? Aquí vamos a hablar un poco de la historia. Aquí vemos cuando ya Jesús había sido crucificado y Jesús había sido sepultado. Amén. Entonces de momento vemos cómo es que Jesús viene y empieza a ver de una manera las cosas diferentes, porque todavía la gente no lo podía entender. Y Jesús le dice: esta gente tengo que mostrarle de otra manera quién yo soy ahora. Ellos parece que se lo habían olvidado lo que Jesús había dicho. Y Jesús viene y le dice: tranquilo, María. María. Y vuelve y la llama. Y ella viene y le dice: dime dónde te lo has llevado. Pensando que era el jardinero. Una vez yo me acuerdo que había muerto alguien de mi familia, no me acuerdo si fue tío Confe o quién. Entonces estaban mi sobrina y mi sobrinito, estaban baby, y estaban discutiendo, y uno le estaba diciendo: lo están enterrando. Y el otro decía: no, lo están sembrando. No, lo están sembrando, no, lo están enterrando. Y hay algo de verdad en ambas. Pero aquí lo lindo es que cuando Jesús le dice María, volviéndose ella, le dijo Raboni, o sea que ahí lo reconoce. Y aquí es donde después de que Jesús sale de la tumba, después que Jesús sale
Y empieza todavía, aquí no se había presentado al Padre. Por eso le dice, no me toque, todavía no he subido al Padre. Él tenía que presentarse al Padre para presentar el sacrificio, para presentar esa sangre que hasta el sol de hoy todavía lava de pecados a ti y a mí. Pero en esta hora yo no te quiero hablar del nacimiento de Jesús como tal, en la cual el mundo está celebrando, y tampoco voy a estar hablando de la muerte de Jesús, sino que voy a estar hablando de cuando Jesús nació en ti. Ahí es donde vamos a enfocarnos en este mensaje. ¿Cuándo es que Jesús nació en ti? Cuando todos hablan del nacimiento de Jesús, hablan simplemente del niño que fue perseguido, del niño que por poco lo matan, y eso es amén, toda esa historia, eso es de verdad. Pero cuando hablamos, ¿cuándo fue que Jesús nació en ti? Es otra historia. Porque ahí es cuando se empieza o sigue escribiéndose el libro de los Hechos, que es lo que Dios ha hecho en ti. Es lo que el Espíritu ha hecho en ti. Muchas veces la gente dice, no, yo conocí al Señor y me aparté. Hay mucha gente que dice, yo he conocido al Señor en este ámbito. Pero es que es difícil conocer al Señor en todas las categorías. Porque Él es tan inmenso, Él es tan grande, que podemos ver a Dios grande en suplirme un galón de leche, pero no lo hacemos chiquito para que me supla vida. Lo vemos grande para que me supla financieramente para un carro, pero no lo vemos grande suficiente para que me supla una casa. Lo vemos grande suficiente. Entonces ahí es donde es que Jesús tiene que nacer día a día en nuestras vidas. Aquí María, pensando que era el jardinero, volviendo a la historia, mi pregunta es, vamos a poner que fuera el jardinero. ¿Qué iba a hacer un jardinero con un cuerpo muerto? Sembrarlo. No tiene lógica. Pero menos lógica me tiene que hacía un jardinero en un cementerio. Tampoco tiene lógica, al menos que no estudiemos la costumbre. Tenemos que entender que esta tumba era nueva, donde ponen a Jesús, que le pertenecía a José de Arimatea, a uno de los fariseos que creían en Jesús. Pues José de Arimatea tenía su tumba en su terreno, y al lado de esa tumba había jardines y había sembradíos. Y aquí es donde voy a la diferencia entre un jardinero y un hortelano. Es que el jardinero se dedica a sembrar para la belleza, flores. Y este tipo de plantas aromáticas en la cual se usaba mucho, no simplemente para las medicinas, sino también para los inciensos. Pero el hortelano, santo, lo que él hacía era, el hortelano era el agricultor que sembraba para frutos, para los alimentos. Y yo, está bien, tienen que ver, tiene similitud, pero no es lo mismo. Y por ahí seguimos, en la cual no puedo entonces distinguir y expresar, Señor, ¿por qué tú entonces estabas, si ya no estabas en la tumba y estabas en el jardín o estabas en ese pequeño huerto? Por eso entonces que te confunden con el hortelano, con el jardinero. Y aquí es donde vamos al principio. Porque nos enseña la palabra en Génesis que el Señor, después que creó todo, los cielos, la tierra, los árboles, que Él era el jardín de jardineros.
Él era el que había sembrado todo. Ese hortelano que lo hizo crear todo y sembrar todo simplemente por su palabra. Ahora Él hace al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y lo pone para que labrara el huerto. Mira qué terrible. Así es. La gente a veces se equivoca, que dice, no, es que porque Adán pecó, pues yo tengo que trabajar. No, el Señor te puso a trabajar. Lo único que tú podías comer para vivir gratis, una vida eterna. Entonces al hombre pecar, pues ahora tienes que trabajar para comer, para que puedas vivir temporalmente. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de regenerar, y ese va a ser el lema para el próximo año, regenerar, amén. Así que la pastora vaya apuntándolo por ahí. Es el lema de Elohim para el próximo año, regenerar, amén. Cuando el Señor está hablando de regenerar, era poner las cosas a su estado original, era poner las cosas de donde Él la había puesto. Hay cosas que se ponen a un lado y cuando caen se rompen. Eso pasó con el hombre en el Edén. Era un huerto, era donde se sembraba y donde se comía, era donde estaba el árbol de la vida, era donde estaba el árbol del bien y del mal, era donde estaban todos los árboles donde el hombre podía comer, era todo eso, y simplemente él tenía que atenderlo. Pero ahora viene el hombre y cae. Pues ahora Dios le tocaba regenerar y ponerlo donde le correspondía. Por eso es que la primera aparición del segundo Adán es en un huerto. Mira qué terrible. La primera aparición del segundo Adán. ¿Y por qué no? Van a decir, no, pero fue en un pesebre. No. Porque es cuando él vuelve a nacer de la tumba. Es de donde cuando vuelve a salir de la tierra. Jesús cuando nació de María nació de una mujer, pero cuando salió de la tumba nació de la tierra. Y es de donde el Señor ha hecho a Adán. Es cuando sale de la tumba. La tumba no pudo detener. Ahora vamos a estar hablando, pero salió de la tumba. Nació de la tierra, sí, nació de la tierra para nacer en ti. Porque nosotros somos del lobo. Nosotros somos de la tierra. Cuando vamos al diccionario, que es un hortelano, un labrador, agricultor que cultiva las frutas y las verduras, amén, es ahí la diferencia entre el jardinero y el hortelano. Cuando vamos, ¿qué significa el huerto? El huerto es un jardín de frutos que tiene su significado profundo, que va desde el huerto del Edén, representando la perfección, la presencia de Dios. Y aquí es donde vamos. Cuando Caín y Abel pecan, sí, porque el primer agricultor fue Adán, pues el segundo fue su hijo Caín, o por lo menos registrado en la Biblia. Después de eso, cuando se deciden hacerle ofrenda a Jehová, dice la palabra que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y ahí es donde entra un poco el celo de él, el conflicto de él, porque sintió celo de Abel. Pero ahora el Señor simplemente está diciendo, si tú lo haces bien, vas a salir bendecido. Mira lo que el Señor le dice. El Señor no lo castigó, el Señor simplemente, si tú lo haces bien, vas a ser bendecido. Es ahí la diferencia, porque también le ve el corazón y le dice, pero si pecas, va a ser maldecido. Lo estoy parafraseando para que puedan entender. Amén. Pero así él se señoreó del pecado y mata a su hermano.
Y ahí es donde viene el castigo de Dios. Mira qué diferencia. Él cuando hace la ofrenda, él no es castigado porque no vio grado la ofrenda. Pero sí cuando peca es cuando es castigado. Por eso es que yo digo, no es lo mismo ser castigado por un pecado que no ser bendecido. Son dos cosas totalmente distintas. Porque cuando él trajo la ofrenda no fue de grado, pero él no fue castigado. Simplemente no fue aceptada. Eso es motivo para hacerlo mejor. Oye, espérate, no lo hice bien ahora, déjame hacerlo mejor entonces. Déjame ponerle empatía, déjame ponerle empeño. Era traerle de los frutos de su trabajo. Lo más seguro no se dedicó a coger el mejor fruto. Uno cuando va al supermercado empieza a ver los frutos y empieza, no, este como que no me gusta mucho, este está más dulzón, este se ve mejor. Y entonces empiezas a seleccionar los frutos para llevarte a tu casa. Pues yo me imagino que él escogió, vamos a enfrentarnos con esto y yo lo llevo y ya. Para salir del paso. Pero este no es el caso aquí. Que el Señor está diciendo, yo no te voy a castigar, pero no te voy a aceptar la ofrenda. Pero si te señoreas del pecado, ahí sí vas a ser castigado. Ese señorío de su pecado mata a su hermano, y ahí es cuando viene el castigo y la maldición de Dios. Hay muchas veces que la gente se cree que porque hacen algo para Dios, tiene que ser aceptado por Dios. Santo. Y va a ser aceptado por Dios cuando Dios vea el corazón con lo que fue hecho. Es aquí la diferencia, que cuando tú haces una ofrenda con olor grato, a lo mejor si hubiera hecho un buen incienso con esos frutos, le salía mejor, ¿no? Con un buen fruto. Pero si hacía quizá un incienso con un fruto podrido, quizá el incienso no iba a salir con ese olor grato. Entonces por eso es que tienes que escoger tu ofrenda para Dios. Escoger para que así sea dolor grato delante de la presencia de Dios. Tenemos que entender que los inciensos hoy día representan, son las oraciones que hacemos delante del Padre. Porque el incienso sube, igual que suben las oraciones de uno delante del Padre. Y cuando uno lo hace de corazón, uno lo hace con el corazón en la mano. Ese olor grato sube delante de la presencia. Dice la palabra de Dios que en un momento dado estuvo un publicano y estuvo un sacerdote, estuvo un fariseo, perdón. Y ese fariseo decía, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Señor, gracias porque... Mientras tanto el publicano decía, Señor, perdóname. Lo he hecho mal. Ahí el Señor rápidamente hizo diferencia y dijo, he escuchado. Esta ofrenda es grata. Hablando del publicano. ¿Por qué? Porque el publicano se humilló de corazón. El publicano aceptó esa ofrenda para presentarse al Señor. Es ahí. Cuando el Señor empieza a hablar y empieza a poner distinción entre una ofrenda y la otra, en la cual ya estaba dejando saber, ya ustedes ya no van a necesitar más ofrendas de sacrificio. Ya matar la gallina, matarle el pollito, matar el venado, matarle el cordero, matar los cabritos, matar la paloma, ya no. La vaca roja, ya no. Ya no hace falta. Porque ahí el Padre estaba haciendo el sacrificio eterno. La ofrenda de Dios. Esa ofrenda que nos iba a perdonar a todos nosotros. Gracias. Esa ofrenda que era grata delante de la presencia del Padre. Dice la palabra, hablando el Señor Jesús. Cuando vino, le dijo a Juan, es necesario que todo se cumpla. No, pues yo no te voy a bautizar a ti. Es necesario que todo se cumpla. No, pero es que, como yo te voy a bautizar a ti, tú eres mayor que él. Es necesario que toda ley se cumpla. Y Juan cuando lo ve, dice, ahí el Cordero de Dios. Porque ese sacrificio era para que nosotros pudiéramos nacer nuevamente. Así es. Porque pudiéramos estar delante del Padre nuevamente.
Sí, porque el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso puedo yo entrar al vientre de mi madre ya estando viejo? No. En agua y en espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Mucha gente todavía no ha podido entender eso. Todavía no entienden qué es nacer de nuevo. Todavía no pueden entender lo que son las aguas, lo que es el espíritu. Pero hay que nacer de nuevo. Hay gente que me dice, es que yo nací así. Por eso hay que nacer de nuevo. Que el pastor Genio era así, asado, así, asado. Por eso tuve que nacer de nuevo. Y ahí el ejemplo del Señor Jesús, en la cual cuando sale de la tumba nuevamente y a llegar a la vida nuevamente, es porque una vez estuvimos vivos y morimos, pero salimos con Él. Así es. Y es cuando Él nace en nosotros. Hay que nacer de nuevo. Cuando vamos al principio, en Génesis 2, capítulo 2, versículo 4, dice, y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda la planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase en la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fuese hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. No vamos a hablar del río ahora porque eso es profundo y eso va a venir por medio de un estudio, amén. Pero vamos a seguir hablando aquí sobre los árboles, sobre los frutos. Aquí lo más que me gusta es que dice que el día que Jehová hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Miren qué terrible. Que hizo los cielos de la tierra y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Claro que sí. Hasta que ahora ustedes van hasta aquí, porque el trailer no tiene corriente y el muchacho me está llamando. Aquí vamos a estar simplemente como 15 minutos más allá. Ok. Ya se está terminando el mensaje, ¿no? No hay problema. Entonces, ¿qué sucede? Aquí cuando el Señor está diciendo que con toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover la tierra, es porque Él era el rocío. Él es el agua de vida. Él es el agua de vida. Mi alma adora la gloria del Rey. Aleluya. Y por eso es que el Señor ha hecho, gracias, ha hecho llover en nosotros, ha hecho que nazca en nosotros un río de agua viva. ¿Qué es lo que sucede en las montañas cuando llueve mucho? El río se sobreborda. He aquí que el Señor ha puesto en nosotros una tierra fértil para Él poder nacer en nosotros. He aquí que el Señor ha hecho en nosotros toda circunstancia para Él quiere nacer en ti, en mí, en ti, en mí. ¿Por qué? Porque toda circunstancia es una oportunidad para Él nacer. Gloria a Dios. Lo que pasa es que no tengo la finanza. Dios te va a ayudar. Dios quiere nacer en ti en eso.
Pero es que no tengo a mis hijos. Dios, el Señor te va a ayudar en eso. Él quiere hacerte nacer en eso. Es que no tengo salud. Él quiere nacer en eso. Él quiere darte la salud. En un momento dado dice la palabra que el Señor caminando iba y no encontró una higuera. No encontró fruto en la higuera. Perdón. Cuando Jesús fue tentado con el enemigo, le dijo: al que estas piedras se conviertan en pan. Ni maldijo a la piedra. No, simplemente de pan vivirá el hombre. Y tenía hambre, 40 días en ayuno. Pero en un momento dado sintió hambre y fue a una higuera. Fue a lo correcto, porque la piedra tú no te puedes comer, pero el fruto de la higuera sí. Pero cuando lo vio y no halló fruto, lo maldijo. El Señor quiere hacerte fruto en ti para que no caigas en maldición. En un momento dado, una niña viene y le dice, estaba comiéndose 2 frutas, tenía 2 manzanas, la niña. Y la mamá le dice: oye, dame un pedacito de esa manzana. O dame una manzana, perdón. Y viene la niña, muerde una manzana y después mordió la otra. Y la mamá la vio como que. Y la niña después viene y hace: mamá, toma esta. Y la mamá la miró y le dijo: bueno, gracias, mi amor, ¿verdad? No tenía por qué morderla, pero gracias. Pero la mamá se comió la manzana, pero se quedó un poquito como intrigada porque la niña la muerde. Y le dice: mi amor, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué cuando te pedí la manzana tú la mordiste? Dijo: mamá, lo que pasa es que quería darte la más dulce. Quería darte la mejor. Eso es lo que ha hecho el Señor. Eso fue lo que hizo el Padre. El Padre dijo: Padre, hay que hacer un sacrificio y yo voy a dar lo mejor. Él va a dar su mejor ofrenda, que era su Hijo unigénito, que muriera para que naciera en nosotros y nosotros volver a nacer en el Padre, para que no hubiera ninguna separación. Dicho esto, tiempo premia. El Señor quiere nacer en ti, quiere nacer en mí, en todas las facetas. Cada circunstancia es una faceta. Cada tribulación es una faceta para que Él pueda nacer, una oportunidad para que Él pueda nacer en nosotros. Nosotros ponemos el panorama y Él nace. La diferencia entre el jardín y el huerto ya la explicamos. Tanto uno para la semilla, para las flores, y el otro para los frutos. Pero que cuando tú mezclas los dos, se convierte en un paraíso. Era ahí donde el enemigo lo sacó del paraíso. Pero ¿qué pasa? Que ahora cuando Jesús sale de la tumba y lo encuentra en el huerto, María lo encuentra y le dice: ¿dónde lo pusiste? No es donde lo pusiste, es donde voy a poner ahora mi gloria, es donde voy a poner ahora el huerto, es donde voy a poner ahora el paraíso. Porque le dijo el de la cruz: conmigo estarás. Hoy más cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ahora cuando Él sale de la tumba, trae el paraíso en Él, trae todo lo en Él. Mi alma da la gloria al Rey. Gloria a Dios. Ahora trae el paraíso con Él, para ponerlo en ti, para ponerlo en mí. Pero simplemente lo que Él quiere es nacer en nosotros, porque cuando nace en nosotros, ahí es donde Él puede poner el paraíso. Él simplemente tienes que poner tú el terreno y Él pone la gloria. Tú solamente pones la disposición y Él pone su gloria. Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto? Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a que Él sea el todo en tu vida en esta tarde? A ponerle todo en las manos del Señor. Él quiere. Gloria a Dios. El jardinero o el hortelano, como quieras llamarle, quiere poner el paraíso en ti. Gloria a Dios. Pongámonos de pie.